¿Tienes que determinar los deciles de un conjunto de datos con intervalos y no sabes cómo? No te preocupes, trae lápiz y papel que yo te lo explico. Bienvenidos a All You Need. En este video te hablaré de los deciles. Esta es la segunda parte de cuando tú tienes datos agrupados, pero esta vez sí son con intervalos. En este video solamente vamos a analizar ejercicios, así que si tú quieres ver las propiedades de los deciles con mucho más precisión, puedes visitar en la primera parte de este video, que te dejo la liga aquí en la caja de descripciones para que tengas mayor idea si quieres tomar apuntes de ellos. Aquí solamente vamos a ver ya entradas, ejercicios con determinados datos de una forma genérica para que tú puedas aplicarlo en cualquier tipo de problema. Acuérdate que los problemas tienen datos. Esos datos son los que tú vas a vaciar aquí en este método que te voy a dar para que tú puedas resolver todo lo que tú tengas que hacer con respecto a los deciles. Pasemos entonces a las diapositivas correspondientes de los ejercicios. Quiero que observes la franja naranja que te estoy presentando en pantalla. Esta representa todo un conjunto, es decir, un conjunto al 100%. Cuando nosotros lo subdividimos para formar los deciles, va a tener un aspecto como el siguiente. Ahí está. Cada uno de estos tramos son exactamente iguales y como tú puedes contar, son 10 tramos. Pero para formar estos 10 tramos, te comenté que teníamos que garantizar que había 9 marcas. Estas marcas se llaman deciles, son los famosos deciles. Ahora bien, cada uno de los deciles está vinculado con un porcentaje específico que es el tramo exacto del inicio de mi gráfica a donde marca mi decil. Del mismo conjunto, ¿no? Entonces, mi primer decil hace referencia al 10% que va a abarcar del inicio a este punto. Si yo quiero observar el 80% que marca del inicio de mi conjunto a la marca del decil, va a hacer referencia entonces al decil número 8. Cuando nosotros resolvemos problemas de este tipo, que son de deciles, normalmente te preguntan el valor al que está señalando el decil. Aquí siempre va a haber valores, aquí van a haber números y tienen que estar ordenados de menor a mayor. Obviamente son de n elementos. Acuérdate que la n simboliza la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos determinar cualquiera de estos deciles, podemos determinarlo con dos fórmulas diferentes. Cuando decimos que tenemos una fórmula que hace referencia a las n par, es porque la cantidad de elementos que tengo en mi conjunto es par. Por ejemplo, si mi conjunto mide 20 elementos, el 20 es un número par. Tendría que determinar mi decil con esta fórmula, porque son 20 elementos y el 20 es un número par. Pero ¿qué pasaría si mi número de elementos fuera 21? Pues en ese caso tendría que resolverlo con esta otra. Acuérdate que la k y la n son mis únicas dos variables que están presentes en mis fórmulas. Y para esto tienes que saber que la k hace referencia al número del decil deseado. Es decir, si yo quiero determinar mi decil número 3, entonces aquí, en esta k y en esta k, va a ser sustituido por el 3. El n, como te comenté al principio de esta lámina, hace referencia a la cantidad de elementos totales de mi conjunto. Entonces, no importa qué decil quiera determinar, la k siempre va a estar cambiando, pero esta n jamás va a cambiar, puesto que siempre forman el mismo, o son parte del mismo conjunto. Para cuando calculas con las impares, que mi conjunto es de n elementos impares, pues bueno, es exactamente lo mismo, lo único que tendremos que agregar es el +1 a mi fórmula. Y lo que tengo que especificar como respuesta es el valor al que esté apuntado o en su defecto el porcentaje que me estén pidiendo. Con esto ya nada más me falta decirte que el decil número 5, al igual que en los cuartiles el Q2, que el cuartil número 2 es la mediana, el decil número 5 también es la mediana para mi conjunto de datos. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. En este ejercicio vamos a explorar la posibilidad de determinar ciertos deciles de datos agrupados, pero estos están en formato de intervalos.
Si te das cuenta, yo te estoy presentando en pantalla una tabla de frecuencias, la cual viene una columna del ítem, viene una columna de las clases o intervalos, viene una columna de frecuencias absolutas y otra de frecuencias absolutas acumuladas, que son los que necesitamos. Ya sabes que las tablas de frecuencia o distribución pues, son mucho más grandes, pero esos son los elementos que ocupamos realmente. Ahora, fíjate bien que estoy hablando de cuando los datos están agrupados con intervalos. ¿Por qué te lo digo y te lo especifico? Porque cuando teníamos datos agrupados sin intervalos, se podía calcular con una simple fórmula. Y ahorita vas a ver el cambio que existe de cuando tienes datos con intervalos y cuando los tienes sin intervalos. Te estoy presentando entonces la tabla de frecuencias que corresponde a este ejercicio, donde en la columna de frecuencias absolutas tú puedes sacar o determinar el elemento n, que es el número de elementos totales que tengo en mi conjunto. Entonces, ¿cómo lo saco? Pues sumando cada uno de esos elementos. 7 más 9, 16, más 5, 21, más 13, 34. Ese valor te lo voy a poner aquí, porque lo vamos a ocupar para sustituirlo en mi fórmula y de esa forma determinar mi decil deseado. Ahora, como el 34 es un número par, es el que me dice a mí qué fórmula voy a emplear. Entonces, tendrás que determinarlo con esta fórmula. Acuérdate que si quieres determinar, por ejemplo, el decil número 7, la K va a ser sustituida por el 7. Entonces, aquí donde está la K, se va a reemplazar por un 7. Y en la N va a ir un 34, que es mi número total de elementos de mi conjunto. Y ya acuérdate que lo sacamos de aquí, de la frecuencia absoluta. Muy bien, pues ya nada más hay que hacer la sustitución correspondiente y decimos que es esto. 7 en la K, aquí está sustituido, el 34 que pertenece a la N, y esta multiplicación de 7 por 34 te va a dar 238. 238 entre 10 es igual a 23.8. Te lo coloco aquí. Y esta es la posición que tú tienes que buscar, ¿en dónde? Aquí te lo especifico, en las frecuencias absolutas acumuladas. Pero hay una distinción, te decía, que con respecto a los datos que vienen sin intervalos, que en este caso, como yo los tengo con intervalos, tengo que involucrar más datos del normal. Yo tengo que tomar este valor y compararlo con cada uno de estos elementos. Si lo encuentro, ya terminé, pero si no lo encuentro, tengo que irme a otra fórmula para poder concluir con la determinación de mi decil. Te voy a poner aquí la condición que te especifico para que tú comprendas mejor esta cláusula del procedimiento, ¿no? Aquí te pongo la pantallita y dice así. Y es una condición, fíjate bien, donde hay un sí y un entonces. Si la posición del decil que estés buscando se encuentra en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, entonces la respuesta va a ser el límite superior. Si yo lo hubiera encontrado, por ejemplo, aquí, es un suponer. Entonces, es decir, que aquí me hubiera salido un 16, ¿verdad? Y el 16, ¡ay, mira, qué casualidad está ahí! Entonces, la respuesta a ese decil va a ser el límite superior, que es el 14. Ahora bien, como no lo encontramos, ¿qué tenemos que hacer? Muy buena pregunta. La situación es de que tienes que reservar el 23.8, que fue lo que te resultó de haber procesado esta formulita, y entonces aplicar este dato a otra fórmula que es la que no te he comentado, pero que te describo a continuación. Vamos a analizarla. La fórmula que estás viendo en pantalla es la que nos va a permitir culminar o terminar el ejemplo que estábamos analizando. Esto es obviamente con intervalos, ¿de acuerdo? Ok, empezamos con una DK. Te voy a describir elemento por elemento, pero empezamos con la DK. La DK hace referencia al decil deseado. Entonces, en nuestro caso, pues obviamente es de 7. Después viene igualado a esta sumatoria de límite inferior, ahí está especificado, sumado por este producto, porque esto es un producto de una división por una diferencia. Dentro de la división tenemos este elemento que ya calculamos en la lámina anterior, que es nuestro 23.8. Aquí te lo voy a poner, posición del decil encontrado previamente con la cifra de 23.8. Ahora, yo te quiero aclarar aquí que cuando te estábamos hablando con la tabla de frecuencias te dije que había un elemento o una columna que me determinaba la frecuencia absoluta acumulada.
De ahí va a salir este dato, porque este 23.8 se tiene que localizar en esta columna, ¿te acuerdas? Entonces, como no lo encontramos, tenemos que hacer empleo de esta otra fórmula, pero es la relación del 23.8, de la posición del 23.8 con respecto a la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Aquí te lo estoy explicando para que no tengas duda. Por si te llega a olvidar, aquí lo apuntas en tu libreta, ¿no? Estos dos elementos van a ser restados por el mismo valor. ¿Te das cuenta cómo es exactamente lo mismo? Este que te estoy poniendo aquí, que es una I-1, hace referencia, porque los dos vienen en su índice, hace referencia a la posición anterior. Como estamos hablando de posiciones, entonces hago referencia con esto a la posición absoluta acumulada de la que ya había yo determinado aquí. En este caso, pues tenemos que fijarnos en la tabla de distribución para ver a qué valor corresponde, ¿no? Bueno, el resultado de esto va a ser multiplicado por la diferencia del límite superior menos el límite inferior. Te coloco los letreritos para que te acuerdes de qué significa cada una de las cosas, y esto hace referencia a la amplitud. Con esto ya aclarado, pasamos a hacer las sustituciones correspondientes con nuestro ejemplo que estamos analizando juntos. Vamos a ver. Una vez aclarada esta fórmula, vamos a empezar a localizar los siguientes elementos que hace falta para poder completar con la fórmula completa, desarrollarla y una vez procesada encontrar mi decil deseado. Acuérdate que estábamos trabajando con el decil número 7 y quiero que sepas que los demás elementos van a salir de esta tabla de frecuencias que ya hemos expresado al inicio del problema. Pero quiero que te acuerdes que ya habíamos localizado dos elementos, que es el número total de elementos, la n, y que es este resultado de haber procesado esta formulita, que es el 23.8. ¿Te acuerdas que te dije que lo reservaras? ¿Que estaba brincando como loquito? Pues es ese valor. Voy a poner aquí una tabla de valores donde voy a arrojar todos los elementos que me dan falta para después sustituirlo de una forma más clara. Tú puedes hacerlo como tú quieras. Esta es una forma, es un esquema que yo tengo para explicarlo, pero al final del día tú decides cómo desarrollarlo. Bueno, la pongo aquí y pongo los datos y especifico aquí la n que ya hemos localizado, que era 34, que salió de sumar todos estos valores, ¿verdad? Ahí está. Y también el 23.8, que como te comentaba, ya lo habíamos determinado al haber procesado esta formulita. Ok, vamos a colocarlo. Una vez determinado esto, nosotros podemos empezar entonces a verificar que esta posición, como no se encontró, tenemos que encontrar la siguiente de esta, ¿sí? La próxima siguiente. Como el 23 es más grande que este, pues no me sirve. Igual este no me sirve, pero no es más grande que este. Por lo tanto, ese es el valor deseado. ¿Por qué es importante ese valor? Te repito, porque ese valor justamente me indica la posición del renglón donde tengo que ubicarme y de dónde voy a sacar los demás elementos. Bueno, también necesitamos determinar, por supuesto, de esta posición, la anterior, que sería el 21. Entonces, vamos a colocarlo en nuestra tabla de valores. Aquí está. Y después vamos a poner un circulito aquí para que no se nos vaya a olvidar. Después de esto, ya solamente nos falta localizar el límite inferior y el límite superior. Aquí tengo límite inferior y luego límite superior y límite inferior. Vamos a localizarlos. Para ponerlos aquí, vamos a circular este, lo colocamos acá y luego circulamos este y lo colocamos acá. Ahora, vamos a hacerlo. Muy fluido esto. Ok, ya terminé, pero terminé de poner los datos aquí. Ahora falta ponerlos acá dentro de nuestra fórmula para poder desarrollarla y encontrar esta incógnita. Hago las sustituciones correspondientes y te describo cada una de ellas. El 20 salió del límite inferior, porque aquí dice límite inferior, pues 20, ¿no? Esta formulita me daba el 23.8, lo voy a poner aquí. Ahí está el 23.8. El 34 salía de la frecuencia absoluta acumulada, que era la posición siguiente de mi 23.8, que es esta del marco de estrella. Estas dos cantidades se van a restar con el mismo elemento, que es la posición anterior del 34 seleccionado. Aquí quiero hacer una pausa. Fíjate bien que en esta ocasión, este percentil coincidió con el número de elementos que tenemos en nuestro conjunto, pero no siempre va a ser así. Y es que quiero que lo sepas, porque no siempre va a ser así. Esto va a ser solamente para los últimos, pero normalmente pues son otros valores. En fin, sigamos. Este 21 se coloca aquí.
en ambas partes. Y después el límite superior, que es el 26, menos el límite inferior, que es el 20. Aquí está todo puesto. Yo solamente voy a hacer las restas primero. Resta de este con este, resta de este con este y resta de este con este. Lo expresamos. El 23.8 menos el 21 te da un 2.8, el 34 menos 21 te da un 13 y el 26 menos el 20 te da un 6. Ya está todo casi terminado. Tenemos un producto que tenemos que realizar. Este es un entero, ¿verdad? Este 6 es un entero y tiene que multiplicarse solamente con otro que sea de la misma familia, que sea un entero. Entonces, 6 por 2.8 y lo que me resulte se tiene que dividir entre 13. Vamos a hacerlo paso por paso, como es de costumbre. Esto no varía, lo voy a poner así porque no tiene ningún cambio. Estamos ubicados y concentrados aquí. Y multiplicar 6 por 2.8 es igual a 16.8. Este resultado hay que dividirlo entre el 13, que no lo he procesado. Ahí está, paso por paso. Ahora bien, tenemos 1.29. Este se suma con el 20 y me da 21.29 y hemos terminado. Por fin terminamos de realizar este ejercicio. Estuvo un poquito tedioso, pero no es complicado. Realmente es muy simple, siempre y cuando sigas las fórmulas. Mi recomendación es de que te vayas haciendo un formulario de todas las fórmulas que te voy dando para que pues tengas a la mano herramientas que te puedan ser muy funcionales en el dado caso que tengamos que resolver este tipo de problemas con tu profesor, ¿verdad? Lo vamos a señalar aquí con su correspondiente porcentaje y hemos terminado. Vamos a pasar a las actividades. Ya por último te dejo con la actividad que te propongo para este ejercicio que acabamos de resolver. Es exactamente lo mismo, solamente que son otros valores. Y te dice así: determina cuáles serán los deciles 4 y 9 de la siguiente tabla de frecuencias. Aquí está, puesta tu tabla de frecuencias con sus intervalos, con sus frecuencias absolutas y con las frecuencias absolutas acumuladas. Inténtalo, progresa, completa tu conocimiento. Yo sé que lo vas a lograr. Confío en ti. Cualquier duda que tengas, pregúntame con confianza. Gracias. Ya por último te agradezco enormemente que me pongas atención, que trates de hacer las cosas por tu propia iniciativa y te invito a que te suscribas por favor a mi canal, que compartas y que le des un clic en la campanita para que recibas nuevas notificaciones. Bendiciones para todos ustedes. Gracias.